Ausencia de la víctima en el lugar del crimen. La borra del café. No había sido una noche particularmente tranquila. Los camiones de la basura husmeaban ruidosos mientras recogían los desperdicios en los contenedores. Y el aire traía retazos de disputas callejeras en la distancia. Tras un sueño inquietante, donde Alan se había parado sobre una escollera y contemplaba el océano a pesar de que era completamente de noche y solo podía hacerlo mediante el oído y mediante alguna extraña percepción espiritual, se levantó bruscamente de la cama con la frente perlada por un helado sudor. Se quedó unos instantes más reconstruyendo el sueño que a toda carrera amenazaba con esfumarse de su memoria. Arrojado por puro abatimiento, se dirigió a la cocina, se preparó un té de pimienta y encendió la televisión que su madre le había regalado y que yacía inestablemente sobre la heladera. Porque el Señor está ahí, cuidando de nosotros hasta en los momentos más sombríos, alcanzó a decir una voz antes que Alan cambiara de canal. Siguió cambiando mecánicamente de emisoras. Con una mano sostenía la taza del té, con la otra giraba la perilla. El reloj barato que estaba pegado con un chicle en la pared marcó en ese momento las 4 de la madrugada. Alan le lanzó una furtiva mirada e hizo una mueca, como queriendo dar a entender a ese reloj que él lo sabía, que el tiempo seguía impertérrito, seguía con o sin él, seguía. Otro canal. Un sacerdote compulsivo escupía mientras hablaba. La taza de té se acababa. Otro canal. Lo mismo, pero diferente. Anuncios de joyas baratas. Ojos pegados por el sueño turbulento. Se sentó en una silla para mirar mejor. Las 4:01. Sintió que sus ojos querían cicatrizar. Y sacudió violentamente la cabeza para no quedarse dormido. En ese momento, escuchó una voz proveniente del televisor que le producía una especie de paz interior. Miró a la pantalla y vio a una mujer de unos 50 años, con un pañuelo en la cabeza, y que, como él, sostenía una taza entre sus manos. En efecto, queridos amigos, decía, en la borra del café pueden hallarse innumerables señales que indiquen la dirección que debemos tomar en nuestra vida. En ese instante, le mostraba al conductor que se sentaba frente a ella el fondo de su taza, y éste asentía con la cabeza, aunque se dudaría si la expresión del rostro afirmaba o negaba entender algo de lo que veía en su fondo. Aún más, continuó la mujer gritando y dándole un susto al conductor, quien se creyó reprendido. Las personas iluminadas pueden incluso leer en la borra del café nombres de lugares donde hallarán fortuna, encontrar fechas claves donde ocurrirán milagros o desgracias, o encontrar el nombre de la persona amada. La voz se cortó abruptamente cuando Alan apagó el televisor. Se quedó un instante más contemplando cómo la imagen se había encogido, como si hubiera sido absorbida por un remolino en un río caudaloso, y reverberó una fracción de segundo más en un diminuto y trémulo punto, hasta que desapareció para siempre. Su té se había terminado.
Embargado de la más profunda ociosidad, echó una disimulada mirada al interior de su taza vacía. Su actitud manifestaba una evidente vergüenza ante la posibilidad de ser visto haciendo tales cosas, hecho por lo demás imposible ya que vivía solo, y solo se hallaba cuando el reloj dio las 4:15. Se dirigió sin muchas ganas a su habitación cuando todavía resonaban en su mente las palabras de la mujer del televisor. Alan no era lo que comúnmente se llama un chico listo. Tenía cierta inclinación nihilista que le dificultaba relacionarse con los demás. Cuando mantenía una conversación, no trascendía la periferia de los comentarios generales. No estaba de acuerdo para nada en eso de que uno tiene que decir lo que piensa. Tras intentarlo, había visto cómo las personas comenzaban a alejarse, hasta que finalmente terminaban por evitar cualquier contacto con él. Decidió, pues, copiar lo que los otros decían y repetirlo cuando lo creyera oportuno. En realidad se aburría muchísimo con casi cualquier compañía, y a la menor oportunidad buscaba una excusa para quedarse solo. Amaba intensamente la soledad, puesto que afirmaba que dicha sensación poseía nombre de mujer. Con las mujeres también había fracasado. No lograba comprenderlas para nada, y ellas mismas finalizaban la mayoría de las veces con él, aludiendo que Alan daba la impresión de estar constantemente ausente y que solo por momentos habitaba su cuerpo. Curiosamente, en los momentos de ruptura con las chicas, Alan demostraba un gran estado de ánimo, contrariando sobremanera a sus lacrimosas compañeras. Una vez solo, exploraba a gusto los parajes más recónditos de su imaginación y se sumergía a voluntad en una especie de fiebre onírica que le daba la apariencia de un eterno distraído. Sus ensoñaciones lo mantenían al margen de la realidad, a la que solo tocaba en los momentos donde lo cercaban los problemas económicos, cada vez más frecuentes en estos últimos tiempos. Sin embargo, en la víspera de su 25º cumpleaños, había empezado a experimentar cierto rechazo hacia la soledad. No fue poca la sorpresa cuando se percató de este nuevo sentimiento que, aunque comenzó como una leve molestia en las noches, se acrecentó paulatina e implacablemente hasta hacerse insoportable la última semana. Llegó al punto de tener una raíz desesperante justo cuando, comenzada nuestra historia, lo despertó un sueño donde contemplaba al océano en medio de una profunda oscuridad. Una vez en la habitación se acostó, aunque no tenía sueño. El tic-tac del reloj le llegaba desde la cocina y le perforaba el cráneo. Las personas iluminadas pueden incluso leer en la borra del café nombres de lugares donde hallarán fortuna, encontrar fechas claves donde ocurrirán milagros o desgracias, o encontrar el nombre de la persona amada. La voz seguía reproduciéndose contra su voluntad. Se revolvía en la cama. Comenzó el sudor. Tenía fiebre. Cambiar de lado no servía de nada. Suspiros. Una pelea de perros en la distancia. Abrir los ojos y recibir el negro. Un ejército de tazas gigantes flotaba en un mar revolucionado. Encoger las piernas. Estirarlas. Las 5 en punto. Durante la mañana, mientras duró su jornada laboral, el tiempo se escurrió fugazmente,
proporcionándole cierto relajamiento debido al exceso de distracciones. Pero la voz seguía ahí, como si esa mujer se hubiera instalado en su cabeza, considerándola su nuevo hogar. Luego de comer, decidió salir del restaurante y caminar para que le diera el aire fresco. En una oportunidad, una chica le había dicho que las agitaciones mentales son debido a que el cerebro no tiene ningún tipo de refrigeración en donde se encuentra, y que un pequeño orificio en el cráneo otorgaría un nuevo frescor a su aislamiento permanente. No pudo, sin embargo, dejar de sentir una gran aversión cuando esa misma joven le pidió como favor especial que le hiciera él mismo dicho orificio en su cabeza, debido a que ella no llegaba a hacérselo por tener los brazos muy cortos. Alan decidió alejarse de la joven. Ya tenía demasiados problemas con su propia existencia como para agregarle la persecución de la policía por homicidio. Tras salir del restaurante, se enfrascó en una caminata por la avenida que se expandía ante él y que no imponía casi ningún obstáculo. Eso era lo que él quería, caminar. Quizás algún semáforo, gente que él evadía, que lo evadían a él, tiempo para pensar o no pensar. En algún punto del camino se detuvo. Miró en derredor. Ruido, coches refunfuñantes, gente deslizándose como fantasmas, voces entremezcladas que se agitaban en el viento. Un bar. Entró al bar con la intención de tomarse un té, o quizás un café. El camarero le sirvió con desgano, aletargando y midiendo cada uno de sus movimientos. Se notaba que no era feliz con ese empleo, pensó Alan. En la barra, lo de siempre. Un viejo hojeaba esforzadamente el periódico. Un muchacho regordete prestaba atención al televisor que mostraba un partido de fútbol. Una mujer revolvía su taza con la mirada diluyéndose con el azúcar. Finalmente llegó su café. Una taza transparente, en un plato transparente. 2 saquitos de azúcar. Una cucharita que se marea. 2 tragos. Uno más. Se terminó el café. ¡Gol!, gritaron desde la pantalla. El camarero y el muchacho regordete al parecer sintieron gran alegría. Alan, ausente. Inclinó hacia un lado y luego hacia el otro la borra del café que había quedado en el fondo de la taza. Nada, nada, ni remotamente nada. Mentiras, murmuró, logrando que el viejo distrajera su mirada del periódico. Son todas mentiras. Dejó la taza sobre el plato. Miró al camarero como luchaba con la cafetera que se le había atascado. El viejo dejó el periódico. Se levantó y se fue. La mujer y el regordete comentaban acerca del clima. Él volvió a mirar el fondo de la taza. Y lo que quedaba de café se asentó. Se apartó para dejar en claro los caracteres que relucían en su interior. María, María. Ahí, en ese bar, la mujer, el regordete, el camarero y el periódico, la taza y el viejo. Pero ahí, en el fondo de su taza, escrito de un modo inteligible y en mayúsculas, estaba escrito el nombre de una mujer, el nombre de María. No volvió al trabajo aquella tarde. Unos instantes antes de que el bar cerrara, el camarero tuvo que pedirle que por favor se retirara. ¿Se encuentra usted bien? Lo lamento mucho, pero es que cerramos en breve. Usted, lo he visto con la mirada perdida sobre la barra. Y bueno, me preguntaba si se encontraría mareado o algo así. Es que mi mujer me espera. Usted me entiende, ¿no? Alan se levantó de la silla
y no dijo nada. Sacó de su bolsillo un billete de 5 y, dejándolo sobre la barra, se marchó. El camarero, que también resultó ser el dueño del bar, se quedó mirando el billete de 5 sin poder creerlo, y lo depositó en un frasco donde ponían las propinas. «La mejor propina en mucho tiempo», dijo, mientras se sacaba el delantal. En efecto, su mujer lo estaba esperando en la casa, con la comida preparada y con el mal humor de siempre en caso de que llegara tarde. Paco, que era como se llamaba ese hombre, sentía un amor inconmensurable por su mujer, que se llamaba María, y que la había conocido 20 años atrás en uno de los típicos bailes del pueblo. No era casualidad que Alan viera el nombre de María escrito en el fondo de su taza de café, y que la mujer de Paco se llamara también de ese modo, puesto que en ambos casos se hacía referencia a la misma persona. Paco, enfrascado en constantes elogios hacia su amada, había puesto su nombre en la casa donde vivían, a la gata que pululaba por el jardín y, por supuesto, al bar que en común poseían. El nombre de María estaba escrito en todas las cosas que rodeaban a Paco, y las tazas y los platos del bar no eran la excepción. Alan se lanzó a la calle con el corazón contaminado de una extraña sensación que le infundía un gran entusiasmo, y lo cubría de la desesperación de no saber por dónde empezar su búsqueda. ¿Qué buscaría? ¿A quién? A María, eso estaba claro. Pero, ¿dónde buscarla? ¿Cómo saber, considerando la gran cantidad de Marías que existen en el mundo, dónde hallarla? Alan caminaba dando firmes pisadas que confirmaban la obstinación que acababa de nacer en su pecho y que se convertiría en la obsesión principal de su vida. Llegó a su casa dando suspiros, sintiendo ya un profundo amor por María, a la que todavía no conocía, pero que de seguro reconocería al instante cuando la mirase a los ojos. Sí, cuando la mirase directo a los ojos, ambos comprenderían que ya no podrían separarse. Él también era un iluminado, como había dicho la mujer de la tele, y había encontrado en el fondo de su taza de café el nombre de su amada escrito de una forma que no dejaba lugar a dudas. Debería trazar un plan. Comenzaron los interrogantes. Girar y girar en su casa con las ventanas entornadas. María, María. ¿Debería buscar en la calle, en el subte, en las bibliotecas? María, María. ¿Cómo saber si no se encontraba en el extranjero, viviendo una existencia fuera de su alcance? María, María. Acostarse en la cama, ir al baño, mirar por la ventana. Gente que caminaba apresuradamente. ¿Estaría entre ellos María? María, María. Era viernes y saldría a dar una vuelta. ¿Con qué intención? Ya se sabe. Era una noche agradable. El invierno ya dejaba entrever sus intenciones y lo obligaba a uno a abrigarse al salir fuera de los dominios del sol. Durante 3/4 de hora caminó sin rumbo, envuelto en confusos pensamientos. Intentaba frenéticamente descifrar el rostro de María, para que de ese modo pudiera con mayor facilidad hallarla. Revolvía incesantemente entre sus recuerdos. Quizás ya la había visto con anterioridad y, tonto como era, no la había reconocido. A lo mejor ella también andaba buscándolo, y eso facilitaría las cosas. Pero no se podía correr ese riesgo. Quizás nunca la había visto,
cosa que sin lugar a dudas complicaría mucho las cosas. Su imaginación solo lograba crear rostros confusos, de mujeres que había conocido, ya fuera con la que hubiese mantenido una conversación momentánea o simplemente con los que se había cruzado en su camino en mitad de la calle. Nada. Todo era inútil. Solo conseguía fusionar todos esos rostros y crear abominables criaturas que difícilmente exhibían una cara humana. ¿Sería posible que fuera fea? No, al menos no para él. Quizás para los demás no fuera digna de admiración, pero para su corazón debería poseer una belleza que rayara en lo sublime. Un poco mareado después de tan ardua introspección, se encontró sin darse cuenta frente a una concurrida plaza. La gente iba y venía, conversaba y se reía, extendía los brazos y gesticulaba. La noche los había encantado y todos se mostraban de un excelente humor. Ella vendrá a mí, lo sé, se dijo a media voz, y se introdujo entre la muchedumbre. Al entrar entre las masas humanas, sintió la certeza de que ella se presentaría ante él, pero que sin embargo, no por eso debería detener su búsqueda. Es exigente, sin duda, mascullaba mientras se abría paso como podía. Lanzaba furtivas miradas a un lado y luego a otro, transformando en invisible a todos los hombres y escudriñando los rostros femeninos, esperando encontrar una señal favorable. Después de varias horas de búsqueda, solo consiguió quedar extenuado y se sentó en uno de los bancos lindantes a la plaza. Aún ahí, sus ojos inspeccionaban salvajemente a cualquier mujer que se pasease a su lado, aunque por lo general no demostrasen por él interés alguno. Cuando comenzaba a despuntar el día, Alan llegó a su casa casi arrastrándose por el cansancio que lo embargaba. Arrojado con ropa y calzado a la cama, se quedó enseguida profundamente dormido. Inconscientemente, por un impulso de su alma agitada, seguía buscando a María entre sueños. Se veía corriendo por interminables pasillos que se alargaban a medida en que él apresuraba la marcha. Hacía frío, y las paredes mostraban unas contraventanas sombrías que a intervalos dejaban entrever la silueta de una mujer, que justo cuando él se había decidido a mirar, ésta desaparecía en la oscuridad de la habitación. De nada servía intentar detenerse. Sus piernas eran propulsadas por una fuerza ajena a él. Se levantó sobresaltado pronunciando el nombre de su amada. Era mediodía. Se arrojó de la cama, lavarse los dientes, desayunar, abrir las ventanas al máximo, por si acaso, caminar alrededor de la mesa, vestirse, prender la televisión y no mirarla. María. Llegada la tarde, se decidió a ir a caminar por la escollera, por el paseo marítimo. Tal vez María, impulsada por un sentimiento de anhelo, de profunda melancolía, decidiera, como él, ir a ver el mar y perder en la inmensidad su mirada triste. ¿Dónde estaba? ¿Era que acaso no percibía en la distancia su llamado? ¿Por qué era tan difícil encontrarla? Con paso aletargado se extasiaba en la contemplación del océano que se agitaba enfurecido, con la promesa de tormenta. Había salido desabrigado, y comenzaba a caer del cielo una fina lluvia que se mezclaba con los vestigios del agua del mar, y ésta humedecía a Alan en todo su cuerpo. Quizás por esta peculiaridad no se advertía a primera vista que estaba llorando. No tenía tiempo de distraerse en mirar a nadie que pasase junto a él, aunque, la verdad, nadie paseaba frente al mar en aquel momento. Llegó a su casa tiritando de frío, se dio una ducha de agua caliente
y en menos de 10 minutos estaba sentado en el sofá de la sala principal, contemplando el techo y tratando de esclarecer entre las irregularidades de la pintura el rostro de María. Estuvo dormitando a intervalos hasta que se sobresaltó y se arrojó fuera del sofá. Era sábado a la noche y seguramente María saldría a dar una vuelta. No se sentía particularmente bien, ya que el enfriamiento que había sufrido en su pecho había calado profundo en sus bronquios. Una vez vestido como para enfrentarse a la noche, salió a la calle, elaborando fugazmente un plan de búsqueda. Tenía un poco de fiebre, y el contacto con el viento fresco le hizo volver sobre sus pasos a buscar una campera. Una vez que todo estuvo a punto, se lanzó velozmente a la búsqueda. Una sonrisa confirmaba el plan. Si María era la mujer asignada para compartir la vida con él, y si en efecto habían sido diseñados por un organizador supremo para que fueran como un solo ser, en las buenas y en las malas, en fin, no debería buscarla en lugares extraños y ajenos a él, sino en los mismos sitios que frecuentaba, y que de seguro eran del agrado de ella también. Se dirigió, pues, al boliche que siempre iba, y que albergaría sin dudas a la mujer de sus sueños. Sentía frío. Diminutas gotas corrían por su frente. Fiebre. María, María. Agitar los pies. No perder tiempo. Ajustar la campera. Comenzaba a lloviznar de nuevo. Paso ligero. Los dientes castañaban al pronunciar el nombre divino. Una licorería. Recobrar fuerzas. Entró en la licorería y compró una botella grande de ron cubano. Había una especie de temor muy oculto en encontrar a María. Y, si en efecto la encontraba, y la miraba directo a los ojos, y sin embargo no lograba hallar la fuerza para hablarle. Este temor fue el responsable de que entrara en la licorería y buscara refugio en el alcohol, y no el frío que sentía en el pecho, como se dijo para justificarse. Unos rodeos al boliche le permitían empinar la botella alejado de los controles de la puerta. Al poco, estaba completamente borracho, y su frenesí era exaltado por la fiebre que comenzaba a ganar terreno en su organismo. Con el rostro desencajado, y tras arrojarse por la garganta las últimas gotas del ron, entró en el recinto apenas pudiendo mantener el equilibrio. La música se expandía de un modo atronador, y Alan se fundió con la maleza humana que bailaba y canturreaba despreocupadamente. Las chicas eran violentamente acribilladas por las miradas del enamorado, y había algunas que percibían cierta intranquilidad en tales contemplaciones. El buscador seguía sin reparar en lo que provocaba en algunos espíritus. Las luces lo cegaban. La música lo aturdía. El alcohol lo impulsaba a abrirse paso a empellones. De repente, ahí arriba, en una de las plataformas del segundo nivel, bailando entre un grupo de personas, María, María, ahí está, al fin. Comenzó la carrera. A abrirse paso. Idiota, tené cuidado. Luces, música, tropezones. Dejar caer la campera. Vos, no empujés. Alcohol en las venas hirvientes. Tratar de no perder a María. ¿A dónde se fue? Sigue ahí. Sí, ahí. María, María. Cuando llegó al segundo nivel, se dirigió como una saeta hacia un grupo de personas que bailaba en torno a María. María, María. ¿Pero quién es este chabón? ¿Vos lo conocés? Soltá. Trastornado. Llamen a seguridad. Luego de un forcejeo con los jóvenes más valerosos del grupo, Alan decidió descender al primer nivel dando grandes saltos y esquivando a los que venían subiendo por la escalera. La verdad era que también él había desistido en el último momento. Por desgracia, se había dado cuenta de que no era María.
En el primer nivel, lo mismo, confusión. El alcohol pesa como si fuera arena líquida en las venas, luces, música, mujeres que no cumplen la promesa de convertirse en María. Idiota, ¿por qué no te fijas por dónde vas? Disculpe, señor, va a tener que dejar el establecimiento. Por favor, no lo haga más difícil. Acompáñeme a la salida. Creo que ha bebido de más. ¿Pero qué haces? Marcos, ayúdeme a echar a este idiota. Fuera, fuera. Una puerta que se abre. Lluvia, frío. Una puerta que se cierra. Había caminado unos 200 metros, bajo la lluvia fría del amanecer, porque el tiempo se había escurrido también, sin campera, y con una gran amargura que le distraía del estremecimiento que padecía su pecho ante la fiebre. ¿A dónde iría ahora? Pensó por un momento. Si María no estaba ahí, de seguro estaría viajando en el subte. ¿Por qué? Muy simple. A él se le había ocurrido viajar en subte en ese mismo instante. Había una estación ahí cerca. El cartel luminoso lo confirmaba en la otra esquina. Al bajar, sorpresa. María, María, ahí, en la boletería. Pero ¿cómo era posible de que trabajara en la boletería del subte? Pero ahí estaba. Se enfrascó y descendió las escaleras como lo haría un águila que desde los cielos se abalanza al ver a una liebre. Pero al llegar, y tras observarla sin la distorsión del cristal de la ventana, la mujer se convirtió en la certeza de no María. Locura, fiebre, agitarse removiendo los brazos y alarmando a la empleada del subte, gritos desgarradores en el andén y la sorpresa de los ocasionales viajantes, carrera frenética y la impresión de un posible suicidio. Desaparecer, aparecer, llegada del tren, un abrir y cerrar de puertas. El loco desaparece finalmente, aunque todavía retumban sus gritos en cada recoveco de la estación. Decide sentarse para recobrar el aliento. En el vagón hay pocos testigos de la acometida en el andén, razón por la cual pasa desapercibido. ¿Cómo fue posible que mutara el rostro de María en otro tan desagradable? Porque cualquier rostro que no sea el de María es desagradable. Y si sus sentidos se habían confabulado para engañarlo, ya no podría confiar en ellos. El otro vagón, en el que ingresó cuando estuvo un poco más calmado, transportaba una gran cantidad de pasajeros que viajaban tranquilamente. ¿Sos María?, preguntó Alan a una joven que viajaba escuchando música y que se sobresaltó al ser interrogada de esa forma. No, no soy María. ¿Sos María?, le preguntó a otra joven, un poco más adelante. No. ¿Sos María?, a otra. No. ¿Sos María?, no. María, no. María, no. Etcétera, etcétera. El interrogante ganaba terreno y se expandía por entre las jóvenes que ahí se encontraban. Y no se salvaron una cuarentona y un travesti, ocasionales viajeros del tren. Alan fue expulsado a empujones del vagón cuando trataba de arrancarle respuesta a una niña de unos 12 años, que con el rostro aterrorizado contemplaba cómo le preguntaban algo que no llegaba a comprender. Al bajar, se sentó en la escalera para retomar aliento, puesto que estaba fatigado. La camiseta que llevaba se le había pegado al cuerpo desde que había caminado bajo la lluvia fría, y el pecho se le estremecía debido al estado febril. Decidió que ya era suficiente por esa noche, y subió las escaleras para salir de la estación. Se encontraba en un lugar apartado de la ciudad y lejos de su casa, por lo que tuvo que caminar durante más de media hora antes de llegar. Apenas cruzar la puerta, se abalanzó hasta la cama y se desplomó pesadamente. La fiebre le hacía delirar, y vestido como estaba, se introdujo para seguir temblando en su interior. Ni siquiera se sacó los zapatos mojados. María, María, la llamaba desgarradoramente desde sus delirios.
Su estado iba incrementándose. María, María, ¿dónde estás? Frío, frío. Mañana te buscaré en el cine, porque mañana es domingo, y a mí me gusta ir al cine los domingos. ¿Por qué huís de mí? ¿Por qué cambiás de forma todo el tiempo? María, María. Lentamente y con la respiración agitada, se fue quedando dormido. Sudaba, como dicen, la gota gorda, por lo que al cabo de una hora se levantó, completamente mojado en la transpiración, y abrió la ventana de par en par. Volvió a quedarse dormido, tendido en la cama, y su cuerpo fue enfriándose debido al aire fresco que entraba por la ventana y que cubría su cuerpo mientras estaba inconsciente. Su pecho ascendía y descendía violentamente. Tenía neumonía, y en su faceta más agresiva. De haber sido atendido aquella noche, quizás podría haberse salvado, pero su obsesión lo alejó de cualquier emprendimiento racional, y se fue extinguiendo su vida, que no volvería a ver la luz del día venidero. Finalmente, la muerte decidió visitarlo. Hizo su habitual aparición con la temible guadaña y abrió la puerta sin dificultad mediante sus poderes. Alan, como el resto de los mortales que están por dejar este mundo, son visitados por la muerte, y todos y cada uno sin excepción saben quién es la muerte en el momento en que ésta cruza el umbral de su puerta. Pero Alan, cubierto de su terrible obstinación, la confundió con su amada. «María, María», bramó el pobre moribundo al ver entrar una figura a la habitación. La muerte, que en ese instante miró a Alan esperando encontrar tan solo la expresión de terror que siempre descubría en los rostros de los que iba a buscar, palideció al observar la cara corroída por el inmenso amor del que le habían asignado para llevarse. Desde la mañana de los tiempos, la parca visitaba a cada ser viviente que le había llegado su turno, y tras impactarlos profundamente con su atuendo lúgubre, con su larga y afilada guadaña, se los llevaba del mundo terrenal para siempre. El trabajo de la muerte era, en realidad, monótono y predecible. Aparecía, hacía sus pantomimas y se llevaba al desdichado sin que jamás alma alguna protestase o tratase de hacer otra cosa que morirse de miedo al verse como el protagonista del hecho en cuestión. Sin embargo, la encargada de quitar la vida a todo aquel que la poseyera se vio en un dilema que jamás imaginó. «María, María, has venido a buscarme. Lo sabía, mi vida, mi amor». Alan comenzó a levantarse de la cama utilizando el último impulso de sus fuerzas. Cayó al suelo y se arrastró como un gusano en dirección de la puerta, donde estaba la muerte. «María, María». La muerte lo miraba sin poder entender ni remotamente lo que estaba pasando. Hasta los suicidas, cuando eran visitados por ella, retrocedían y gritaban de espanto. No, esto tenía que ser otra cosa. Apoyó la guadaña contra el marco de la puerta, para de ese modo prestar mayor atención a lo que veía. Pese a su gran figura, a su fama lúgubre, la muerte sintió miedo. Miedo de ver a ese individuo que se le acercaba con gran decisión. Pero ¿esto qué era? No solo no sintió pánico alguno, sino que además se aproximaba a ella anhelante, alzando unos brazos afectuosos que pretendían asirla por la cintura. Retrocedió sobre sus pasos y salió de la habitación. Todo era inútil. «María, María, no te vayas», gritaba el pobre desdichado al ver que la figura retrocedía y amenazaba con irse. Alan recuperó fuerzas y logró ponerse en pie, quizás porque la muerte había dejado de influir sobre él. Luego,
corrió tras ella. Esta se lanzó en una loca carrera por el pasillo para escapar de su cazador. En eso recordó que en los comienzos de la vida sobre la tierra, un viejo demonio le había pasado la fórmula para convertirse en invisible ante los seres mortales. Se desmaterializó y desapareció frente a los ojos de la bestia del amor, que ya estaba por alcanzarla. Pasó, sin embargo, que debido a la gran cantidad de tiempo que mediaba desde que había escuchado el relato del demonio, solo recordaba la fórmula incompleta, por lo que luego de unos segundos volvió a hacerse visible, logrando con ello volver a ser el objeto de deseo de los delirios de Alan. Desde entonces, la muerte fue perseguida por el incansable y obstinado Alan, que desde su nuevo estado, mitad vivo, mitad muerto, se afanó por seguirle los pasos a donde quiera que ésta fuera. La vida en la tierra comenzó a hacerse eterna, por lo que la aglomeración humana empezó a hostigar con el tiempo a los 5 continentes, y el hambre y la guerra proliferaron manteniendo al hombre en un estado de perpetuo sufrimiento y desesperación. La muerte, asidua encargada de ajustar el equilibrio de la superpoblación, desatendió sus obligaciones y emprendió una interminable fuga debido al miedo que por vez primera le tocaba experimentar en carne propia. Algunos científicos, cansados de desmembrar cuerpos y quemarlos para de una vez reencontrar a la necesaria muerte y sacarla desde donde se hallase en su escondite, observaban al borde de la locura cómo el hombre, aunque sea convertido en un diminuto trozo de carne, no moría de ninguna manera. Se retorcía una y otra vez, y constantemente, y a la menor oportunidad, tenía deseos, obsesiones, y pugnaba por liderar partidos políticos. Emplearon sofisticados artilugios para recuperar la tradicional muerte humana, pero solo consiguieron intentos infructuosos. Solo un joven investigador, esgrimiendo un artefacto de su propia invención y capaz de captar el sonido de dimensiones paralelas, logró ofrecer a la humanidad ciertas pruebas. Aunque debido a la naturaleza ambigua de dichas pruebas, se dudaría si aportaron algún tipo de esclarecimiento, o si por el contrario, hundieron al mundo en un océano de incertidumbres todavía más asfixiantes. La prueba en cuestión registraba unas frecuencias agudas que, según el investigador, provenían del inframundo, y que mostraban cómo de un modo desgarrador una voz llamaba a una mujer llamada María.